Buenos días, buenos días. eh, Buenos días a todos los que se hacen presentes en esta mañana, en este devocional. Buenos días a cada una de las sedes también. Eh, Voy a hacer un recuento de lo que ha estado hablando el apóstol esta semana. Es muy importante para nosotros entender que no tenemos un camino, no tenemos un camino de rectitud y no tenemos un camino que nos va a llevar a una mejor vida si realmente no estamos con Dios. Ya, desde ahí empezamos, o desde ahí vamos a empezar nosotros a entender realmente que, que necesitamos esa ayuda extra, ya que si no tenemos esa ayuda extra, realmente no vamos a poder continuar con nuestra vida. Es muy importante nosotros entender que si vinimos a un proyecto, a un proceso de rehabilitación, debemos pegarnos de la mano de Dios, primeramente, porque nosotros nos puede de pronto incluso entrar lo terapéutico, pero si no nos entra lo de Dios, no pasa nada con nuestra vida, porque vamos a seguir en una vida de repetición, repetición tras repetición, proceso tras proceso tras proceso, recaídas una y otra vez, y nuestra vida se va a convertir en eso, siempre lo va a hacer. ¿Ya? Desde ahí debemos empezar a caminar, pero a caminar bien. Se dice que es un camino delgado, pero que nos va a llevar a mejores cosas, nos va a llevar a un mundo de verdad, nos va a llevar a un mundo de rectitud, de sanidad, sanidad interior. Entonces es muy importante entender que desde la primer mañana, o sea, desde la primera hora de la mañana, cuando nosotros venimos aquí a una alabanza, a un devocional, lo primero que debemos hacer es tener disposición. Si no tenemos disposición, realmente no pasa nada. Ya podremos aplaudir y podemos incluso hasta cantar una alabanza, pero si no hay disposición, no hay sanidad. El apóstol ayer nos decía, en medio de una educativa, que en medio de la alabanza, en medio de un devocional, ocurren cosas maravillosas. Ya hay sanidad interior. Ya mi Dios empieza a orar cuando realmente tú estás dispuesto de corazón. Y obviamente le permites entrar a Él y obviamente Él empieza a hacer la obra en ti. Porque para todos Él tiene un propósito. Para todos nosotros tiene un propósito. Realmente yo me siento agradecido con Dios todos los días porque mi vida ha cambiado de una manera impresionante. Ya cuando yo empecé a comprender que sin Dios no podía seguir este camino, no, mejor dicho, yo no empecé a avanzar. Cuando entendí que realmente el camino de Dios era lo más importante en el proceso de rehabilitación, yo empecé a avanzar en el proceso. Y ahora puedo decir que después de que terminé un proceso, terminé mis etapas y todo, me siento bien, contento, bendecido día tras día. Estoy con mi familia, estoy nuevamente reunido con mis seres queridos, con mis hijas, con mi esposa. Entonces, esos son bendiciones para mí. Y aparte de todo, le he devuelto la tranquilidad a mi familia, porque antes no tenían tranquilidad. ¿Ya? Y ahora lo podemos ver, ahorita el mundo está realmente corrompido totalmente. La juventud ahora se está destruyendo de una manera impresionante. Todos los días vemos noticias de personas que matan, de personas que siguen cada vez un poco más profundo de lo que estaban, que se siguen destruyendo cada vez más. Y eso es el pan de cada día. Entonces, ¿por qué yo no voy a estar agradecido con Dios si Dios me sacó de allá de ese lodo donde yo estaba antes? Entonces, el apóstol nos hablaba esta semana de la ley,
los que dejan la ley, esa ley divina, los que se apartan de Dios y continúan con una vida de amargura, podría decirse, ya ese mundo de tinieblas que realmente no nos llevó a ningún lado. Lo único que nos trajo a nuestra vida fue habernos quitado todo lo bueno, todo lo bonito que se puede disfrutar en la vida. Rompió esos lazos familiares, que es tan importante. Nos llevó a humillarnos, a ser humillados, a ser menospreciados en la calle. Pero entonces, si comprendemos realmente que lo que dice en el Proverbio 28, lo, de lo que deja la ley, nos podemos concentrar de pronto un poco en lo que la ley nos permite hacer. Sabemos que hay leyes gubernamentales, leyes divinas, leyes morales, pero tenemos también que aplicarlas a nuestra vida, ¿ya? Para tener una vida de sobriedad. Al dejarse uno tocar por la mano de Dios, mi Dios empieza a hacer la obra en nosotros y nos va a apartar de todo lo malo. Ya una vida de sobriedad es gratificante para nosotros. Y no solamente conformarnos con venir y llenar un puesto, sino realmente comprender el propósito, que si mi Dios nos trajo acá es porque realmente quiere vernos bien. Entonces, también estaba hablando el apóstol esta semana de los ladrones del proceso. Pero ¿qué son realmente los ladrones del proceso? Esos malos pensamientos, esas malas actitudes, la falta de carácter que nos hace tomar malas decisiones. E incluso el apóstol estaba hablando también de los 27 defectos del carácter, donde tenemos que nuevamente empezarlos a repasar porque a la gente se le olvida. Como dice el apóstol, a la gente se le olvida la cartilla. Pero es bueno estarlos recordando para que así mismo nosotros nos demos cuenta en qué estamos fallando, qué es lo que realmente debemos trabajar en nosotros, en nuestros pensamientos, qué debemos cambiar, desarraigar de nuestra vida para poder nosotros llevar una mejor vida. Y no solamente eso, sino también unas habilidades para la vida, las 10 habilidades para la vida. Entonces tenemos que hacer un recuento de eso. Incluso yo me voy a poner en la tarea de repasar con los muchachos estos 27 defectos del carácter, los 40 puntos, donde vemos los 10 puntos de la visión, los 4 puntos cardinales, el carácter, la visión, el coraje y el liderazgo. Son 40 puntos sumamente importantes para nuestro proceso. Y prácticamente en muchos de ellos yo me he cogido de ellos. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente he tenido una visión hacia el futuro. He empezado a ejercer un liderazgo. He tenido un carácter para poder decidir entre lo bueno y lo malo. He tenido el coraje de lidiar con muchas situaciones. Entonces es un trabajo constante, pero realmente tenemos que comprender qué es lo que debemos hacer. Ya tener una comunicación asertiva entre las 10 habilidades para la vida, una comunicación asertiva, la resolución de conflictos, ya un manejo de emociones. Prácticamente yo diría que eso es una de las partes que más debemos trabajar nosotros, el manejo de emociones. Y no solamente nosotros, sino desde casa también. ¿Y por qué lo digo? Porque
Un mal manejo de emociones simplemente lo puede sacar a uno del tiempo y el espacio en el que está. Es así de sencillo. E incluso si no lo manejamos nosotros, nuestra familia puede hacer que nosotros abandonemos un proceso, que lleguemos hasta ahí, hasta un punto donde realmente no hemos terminado, no hemos terminado con lo que vinimos a hacer. Ya el proceso no solamente son 3, 4, 5, 6 meses, un año, no, el proceso incluso debería ser más largo, según los estudios y todo. Ya 18 meses, yo diría que para un consumo de 18 años, 13 años, 10 años, 5 años de consumo y estar uno 18 meses alejado del consumo, sí, de pronto uno se podrá sentir mejor, desintoxicado, un poquito gordito, cambiado, pero realmente ahí le falta uno todavía. Pero es que la recuperación es para toda la vida, pero realmente en un tiempo más largo, entre más largo sea el tiempo, más trabaja uno todo lo que les estoy acabando de decir. Todos los 40 puntos, que en cada uno de ellos hay un trabajo que hacer, porque es importante saberlo e importante también aplicarlo, ¿no? Yo lo puedo todos los días escuchar aquí en la sede, de las personas se envuelven por unas cosas tan insignificantes. Entonces, debemos trabajar, seguir trabajando por nuestra rehabilitación, por nuestra recuperación. Llevar una vida de sobriedad es hermoso, realmente. Yo sinceramente no lo digo así. Yo no cambiaría absolutamente nada por volver nuevamente allá a la vida que llevaba antes, no. O sea, no cambio mi sobriedad en este momentico, no la cambio por nada del mundo. Entonces, ahí mismo voy empezando también yo a aplicar unos factores de protección, ¿ya? Y yo voy a distinguir realmente qué es lo que me hacía antes daño, en qué más debo trabajar y obviamente poner una barrera, un límite. No puedo cruzar ese límite, esa barrera, porque si no, puedo llegar a recaer. Eso es importante saberlo en este tratamiento. Entonces, tenemos varios puntos. Por un lado, los ladrones en el proceso. ¿Qué son los ladrones del proceso? Todo lo que le acabo de decir. Malos pensamientos, malas actitudes, lo que lo puede sacar a uno del proceso, del tiempo y el espacio, la falta de carácter, ya esas personas que también están ahí al lado de uno, llenándolo de cuentos, tratándolo también de sacar del tiempo y el espacio a uno, regresionando. Todo eso son ladrones, ladrones en el proceso. Y después de eso nos habla también el apóstol sobre la ley. Miren, en la calle la vida nos cobra. Está la ley de la vida o la ley de la calle, como algunos lo dicen también, donde no le perdona a uno absolutamente nada. Le pasa la factura. Y para algunos es difícil venir a asumir de pronto un proceso de rehabilitación, estar aquí un tiempo alejado, se quejan, esto es muy duro, no puedo, me quiero ir, ya estoy bien con 2 meses, pero no se ponen a pensar que allá afuera, en la calle, es donde está realmente la batalla. Y miren, un proceso de rehabilitación no es para los débiles, antes al contrario, se dice que asumir un proceso de rehabilitación es un acto de valentía. Ya las personas, los débiles están afuera, que no quieren asumir una responsabilidad, no quieren asumir, venir a asumir un proceso, les da miedo. Pero acá, nosotros con muchas herramientas podemos dejar ese miedo y empezar a asumir un proceso.
aceptar la ayuda, tener una disposición, y no solamente una disposición, sino una conciencia también. Ahí es donde radica la rehabilitación, donde nosotros empezamos también a tener un sometimiento a la autoridad, empezar a aplicar una disciplina en nuestra vida, una responsabilidad, un sentido de pertenencia por cada uno de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro proceso, un sentido de pertenencia por la casa, por nuestra vida. Ahí es donde está la recuperación. En cada una de esas cosas, así sean pequeñas, pero ahí es donde está la recuperación. La recuperación es un sinnúmero de cosas pequeñas, pero son realmente valiosas para nuestra vida. Entonces les decía, allá afuera en la calle es donde está realmente la batalla. Tú estás aquí en un momento, en un lugar sano, libre de drogas, libre de maldad, libre de cualquier cosa mala que te pueda pasar en la calle. Pero cuando llegamos allá afuera, donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay armas, donde hay maldad, si tú no estás bien parado, simplemente la calle te cobra y lo podemos ver. La calle nos cobra, nos pasa la factura y tal vez es un camino sin retroceso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de estar ahí en este momento conectado en un devocional, sentados, después de una alabanza, después de entregarle unos minuticos a Dios, de disponerte de corazón, disponerte de cuerpo, alma y espíritu, para que sea mi Dios quien haga la obra en nosotros? Eso no tiene precio. Y ojo, no es para los hombres. No, si yo alabo al Señor, si yo realmente me tomo en serio el primer instante, los primeros minuticos que yo le entrego a Dios, mi Dios nos va a recompensar. Pero lo tenemos que hacer de corazón. Vuelvo y lo repito, no es para los hombres, no es para que me vean líder cantando, no es para que me vean aplaudiendo, no, es para Dios. Y eso lo debemos comprender. Todos debemos comprenderlo. Desde ahí empieza a radicar todo. Entonces les decía, podemos seguir nosotros una vida de rectitud, un camino que muchos dicen difícil, un camino difícil de recorrer, pero pues no imposible, realmente no un camino difícil. Para mí ha sido un camino, sí, pudo ser difícil en algún momento, pero cuando yo empecé a meterle empeño, empecé a meterle convicción a mi proceso, ese camino se me hizo más fácil caminar. Ah, porque mi Dios le empieza a alejar a usted todo lo malo, malos pensamientos, malas actitudes, todo. Ese mal vocabulario que manejábamos antes, mi Dios te lo empieza a cambiar también. Incluso aquel día me preguntaba un residente, mi líder, ¿yo cómo hago para hablar mejor? ¿Yo cómo hago para hablar tan bonito? A mí me gustaría hacer una oración bonita como las que usted hace, mi líder. Yo quisiera aprender. Le dije, mijo, todo es disposición. Dispóngase, dispóngase de corazón, cierre los ojos y entréguele esos minuticos a Dios. Ya, dele las gracias por todo lo que lo ha bendecido. El solo hecho de traerlo acá a una fundación es una bendición de Dios, porque lo está alejando de lo malo, te está alejando del peligro. Ya debes tener una disposición primeramente, una convicción de que sí vas a poder, de que sí lo vas a lograr. Aparte de todo, debes quererlo primeramente.
¿ya? Y abrirle obviamente el corazón, disponerte de cuerpo, alma y espíritu, lo que yo te digo todos los días. Mi Dios empieza a hacer la obra en ti. Mi Dios te empieza a cambiar, o sea, tú empiezas a cambiar y tú ni siquiera te das cuenta. Tú empiezas a hablar de otra manera, a utilizar palabras sabias, porque ahí en la Biblia, en ese libro que tú tienes en la mano, está toda la sabiduría, el conocimiento. Desde ahí empieza todo. ¿Ves? Pero entonces hay una parte importante dentro de los proverbios. Incluso el apóstol estaba hablando ayer en el proverbio 28, versículo número 5. Estaba hablando el apóstol. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces, por eso es importante. ¿Sí? Incluso habla también en los proverbios del hombre impío, ¿ya? Donde los que dejan la ley realmente y alaban a los impíos no serán guardados por Dios. Entonces, ¿qué es mejor? Te hago yo la pregunta ahora. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en un camino de rectitud, caminando con Dios, o vivir allá con el impío, con los impíos, vivir con la maldad, o vivir siempre en drogas? ¿Tú qué crees? Camino de rectitud. Claro, llevar un camino de rectitud, pegado de la mano de Dios. Y Dios nos aparta de todo lo malo. Miren, en el versículo 7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Entonces, ¿qué podemos rescatar de eso? Que hay una ley divina, un mandamiento, una ley, una vida de rectitud. Ese es el hijo prudente, el que se guarda, el que sigue conforme al caminar de Dios. Y el que avergüenza a su padre, entonces, ¿cuál sería? ¿Quién sería entonces el que avergüenza a su padre? Que no guarda la ley. Que no cumple la ley. Exacto. Sí, el que no cumple la ley, exactamente. El que se aparta de la ley divina, ¿no? Entonces yo realmente yo me quedaría con, obviamente, con la ley divina. Siempre lo haría. Ya ahorita conociendo la verdad y todo lo que me ha dado Dios, yo me quedo con la ley divina. ¿Ya? Y aparte de todo, miren, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Ojo, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que compadece de los pobres, las aumenta. Mire, en esta palabra hay algo poderoso, algo que realmente debemos apreciar, conocerlo. No solamente es saber cómo debemos caminar. Usted puede caminar bien, usted puede ser una persona que tal vez no haga lo malo, pero si realmente no entiende la sabiduría que hay en la palabra de Dios, no, no llegaremos a ningún lado porque siempre vamos a seguir fallando.
Siempre vamos a ser esos glotones, esos compulsivos, esos compulsivos por absolutamente todo. Ya, esos compulsivos por los alimentos, compulsivos por el dinero, compulsivos por lo sexual. Incluso eso lo llamamos o se llama concupiscencia, ¿no? Pero imaginen, entonces siempre vamos a querer todo en exceso. Vamos a hacernos glotones absolutamente de todo. Y realmente no es así, no funciona así. Ya, mi Dios poco a poco te va a ir bendiciendo en la parte económica. Mi Dios, si tiene una persona para ti, te la va a poner en tu camino. No con usura, no es con usura. Ya, es poco a poco. Por eso te digo, mi Dios te va mostrando el camino a ti. Entonces, incluso también por aquí en el versículo, mire, el versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mire, ahí hay una parte poderosa. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea que no estamos haciendo absolutamente nada. Ya porque primeramente no estamos siguiendo realmente el reglamento, digámoslo así. No estamos siguiendo el reglamento. El manual no lo estamos siguiendo. Y queremos venir a darle algo diminuto a Dios. Lo que yo les estaba diciendo ahorita, en medio de de la alabanza, de la oración. Algunos lo hacen por hacerlo. Entonces, para Dios eso también es abominable. ¿Sí ven? Entonces, es de acuerdo a la ley divina que debemos actuar, que nuestro camino debe andar sobre esa ley divina, donde hay manual, donde hay un orden de las cosas, donde hay sabiduría, hay enseñanza, hay conocimiento, donde hay un mejor caminar, un mejor actuar, donde hay unos frutos del espíritu. Entonces, ¿a quién no le gusta recibir bendiciones? Yo diría que a todos, pero si tú no sigues de acuerdo al camino de Dios, ¿qué bendiciones vas a recibir? Es muy fácil pedir. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y esto. Pero tú estás haciendo algo para que te llegue. Tú estás obrando de acuerdo a una ley divina para que todo te llegue, todas las bendiciones caigan sobre ti. Y no solamente eso, mire, el hombre en el versículo 11 dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Y ahí un poquito, yo diría que me tengo que meter un poquito con la parte familiar, porque yo creería que dentro de todo este proceso que se vive, hay residentes que manipulan a sus familias. Hay personas que dicen, no, madre, yo ya mírenme como yo ya estoy gordo ya estoy gordo, ya estoy preparado para irme para la calle. Entonces, creen estar listos. Y no solamente eso, sino que también las familias a veces dicen, sí, mi hijo ya está bien, está gordito. Sí, ha sido mucho tiempo, 3 meses. Durante todos estos 3 meses han pasado tantas cosas, pero yo quiero que ya mi hijo esté con nosotros. 5 meses, incluso un año.
Pero entonces son sabios en su propia opinión, realmente no se dan cuenta que falta muchísimo trabajo por hacer con el residente. Incluso se sabe que desde casa también se hace un proceso, las familias también hacen un proceso desde casa, por eso se conectan a un devocional, por eso se conectan a una escuela de sabios, donde se aprende, donde se conocen nuevas herramientas, entonces, donde se aprende a distinguir cuando una persona está en zona de riesgo, cuando el residente está a punto de recaer, porque no maneja sus sentimientos, no hay un manejo de emociones, ya cuando no se le ve realmente un carácter, ya cuando no tiene, incluso ahorita lo estaba diciendo yo, cuando no tiene una visión hacia el futuro, no hay herramientas realmente, solamente ven la fachada, pero hay que pronto escudriñar un poco más para poder ver la columna vertebral de todo, del proceso. Yo dentro de mis oraciones muchas veces lo he dicho, quiero ser columna, Padre, no quiero ser fachada, quiero ser columna. Ya, y esa columna está llena de eso, de herramientas, de sabiduría, de conocimientos, de todo lo que les estoy hablando hoy, de todo lo que nos está hablando la palabra de Dios también hoy. Eso es conocimiento, eso es sabiduría. Y si nosotros somos sabios, pero sabios mediante la palabra de Dios, no sabios en nuestra propia opinión, porque en este momentico yo lo puedo asegurar que hay más de uno que dice, no quiero estar aquí, no quiero seguir escuchando esto, me quiero ir, estoy aburrido. Ahí es donde realmente radica todo. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino saber llevar esa sabiduría a un crecimiento espiritual. Y después de que tú tienes un crecimiento espiritual, realmente tu caminar va a ser más fácil. Y lo que dice el apóstol, siempre, de la mano de Dios, todo será mejor, siempre. Anoche nos lo decía en una educativa acá en el Vergel. El caminar de Dios te aparta de absolutamente todo lo malo. Te quita malos pensamientos, malas acciones, te enseña a hablar mejor. Esa sabiduría te enseña a hablar mejor, a expresarte mejor, a cambiar todo, absolutamente todo. Entonces, si entendemos realmente que nuestro estilo de vida va a ser diferente después de que nosotros hagamos un buen proceso, yo diría que muchas de las cosas o muchas de las bendiciones que recibamos van a ser mejor, cada vez mejor. Miren, cuando usted es una persona entendida, usted se acopla fácilmente, no exige, ¿no? Se adapta a lo que tiene que vivir. Y en este momentico están viviendo ustedes un proceso de rehabilitación. Estamos viviéndolo. Ya nos acoplamos fácilmente. No exigimos, nos acoplamos. Ya, y esas cargas, todas esas cargas que nosotros tenemos, pues simplemente las vamos a descargar ya a un transformador de vida, a un transformador de sentimientos, de pensamientos, de todo, que es Dios, que es el Señor. Mi Dios transforma todo. Entonces así vamos a tener un estilo de vida diferente.
Entonces, mire lo importante que es comprender cada una de las cosas. Mire lo importante que es comprender cada uno de los, yo diría que los designios de Dios. Bueno, Apóstol Matías ya está conectado. Muy buenos días, Apóstol. No estaba aquí. Buenos días, un saludo para todos. Robin, ahí no me gusta ya llegar aquí, pero estamos cuadrando. Hoy tenemos un día full y ya estamos aquí activos, no paramos. Le damos gracias a Dios por todo, pero me sigo uniendo a todo lo que decías. El día de hoy yo voy a hacer un recuento de una persona a la cual siempre me ha dejado enseñanza, pero es un hombre que está en la palabra de Dios, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tiene que ver mucho con esa transformación, con esa modificación, con esos cambios en la conducta. Yo no tengo y no existe cómo medir a alguien que realmente haya cambiado de corazón. Nosotros en la fundación somos muy dados a acomodarnos a las circunstancias. Nos acomodamos a las circunstancias. Nos amoldamos a las circunstancias cuando nos conviene, cuando buscamos lo de nosotros, cuando queremos un beneficio, cuando queremos volver a casa, cuando queremos darle contentillo. Y nos acoplamos y nos acomodamos. ¿No? Y siguen cosas aquí ya. Entonces nos acoplamos y nos amoldamos, que no es en full. Listo. Y nos amoldamos según nuestra conveniencia. En este caso, todo lo que hemos venido planteando y hemos venido hablando nos garantiza a nosotros que hagamos las cosas de corazón, por convicción. Si no hay convicción, si no hay fe, es muy difícil. Es muy difícil. Vamos a tener que tener el policía afuera. La fe y la convicción no reemplaza el tratamiento. Hay madres que me han dicho a mí, no, Matías, yo tengo mucha fe que él no la va a volver a embarrar. La fe no reemplaza el tratamiento. La fe ayuda a fortalecer el tratamiento. La fe nos instruye, nos prepara, nos alinea. Yo llegué ayer aquí a las 10 de la noche y tengo que llegar nuevamente a hacer este ejercicio. ¿Cómo se hizo esto? ¿Por qué en 1, 2 días se volvieron a desacomodar las cosas? Entonces no está quedando el aprendizaje, porque ayer a las 10 de la noche, donde nos disponemos a descansar, la mayor parte del grupo ya está descansando. Me vuelvo y hago el recorderis y vuelvo y llamo el grupo de liderazgo, empiezo arriba hacia abajo. ¿Por qué no se está haciendo las cosas como deben ser? Ese es el orden psicológico, mental, espiritual y emocional. Eso ayuda, esos hábitos nos van dando la estructura a nosotros, van creando unas alertas en nuestro ser. Pero todo empieza aquí está el secreto. A usted le pueden bajar el sol y la luna, usted puede saberse todas las leyes, pero más allá de eso tenemos que ser conscientes, caminar por convicción. Si bien es cierto, se dice que el adicto es un niño conductual y un niño conductual toca llevarlo de la mano toda la vida. De hecho, hay pacientes que con pena y dolor y tristeza me ha tocado decirle a muchos familiares, su hijo
es un paciente institucional. No va a aprender por las limitaciones que ya tiene, y hablo desde lo mental, no va a aprender a vivir. Sin consumo. Y apenas se suelta, apenas obtuvo lo que quería, se va yendo, se va yendo, se va yendo, se va yendo, se va soltando. Y uno ahí es donde necesita esa fortaleza. Pero ¿dónde empieza esa fortaleza? Yo quiero que me acompañe un poquito, no lo voy a demorar, a Hechos 9. Hechos 9. Hechos es el primer libro después de los Evangelios, el quinto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Amén. Amén, apóstol. No escucho, ya estamos, esperemos un momentico, ya para que lleguen algunos compañeros allí. Hechos 9. ¿Ya estamos todos? Amén. ¿Los papás también? Leámoslo, por favor. Amén, apóstol. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra tu aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándose por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 10. Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha sido en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Paremos allí. Gracias por la mía. Miren, dice, hay varios puntos aquí, voy a tratar de abreviarle al máximo. Este es un instrumento, o sea,
Saulo de Tarso tenía un propósito muy especial. Era un instrumento importante en las manos de Dios. O sea, Saulo de Tarso, mi respeto. Es más, después del Señor Jesús, es el hombre más importante en la era después de Cristo o en el Nuevo Testamento. Pero ¿quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor, un enemigo acérrimo de la fe. A los pies de Saulo de Tarso apedrearon a Esteban. Ahí le pusieron la ropa a Esteban. Y Saulo de Tarso iba persiguiendo, no un sueño, no una meta, a todos los que intentaban acercarse a una vida espiritual. A veces nos tienen que perseguir, porque ya lo dijimos, con los bolsillos llenos no buscamos a Dios. Y muchas veces apenas tenemos lo que queremos, nos soltamos de Dios. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Miren, la teoterapia es para alinearnos con la voluntad de Dios, no para sacarnos de la voluntad de Dios. Y mire que este hombre vivió su transformación. Dice que mientras él iba en el camino, respirando amenazas en contra de los discípulos, tenía aval, tenía cartas. Dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, le rodeó una luz. Yo creo que a todos nos ha rodeado la luz. La luz está en ustedes, la luz está en un compañero, la luz está en un consejo, la luz está en una terapia. La luz está, yo digo, se me iluminó el bombillo. Y uno muchas veces dice, no voy a coger lucha, no me voy a estresar, no me voy a desgastar. Voy a dejarle esa carga al Señor, voy a dejar que Dios me lleve. Esa es la luz. Aquí habemos una comunidad, esa es una fundación, donde tratamos de encendernos lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y estar calienticos, encendidos para toda buena obra, para la recuperación, para la sanidad, para dar pasos que muchas veces se nos dificultaban, como esperar, soportar, amar, obedecer. Un paso que no es tan fácil es el paso a dejarse llevar de la mano, la transformación de Saulo de Tarso. Se demoró en lo que él se demoró, dejándose llevar de la mano. Este hombre pasó a ser el apóstol Pablo. Después del Señor Jesús, un hombre que veía revelaciones, oía revelaciones en el tercer cielo. Un hombre que dijo, imíteme a mí como yo imité a Cristo. Y no salió en la foto con los 12 discípulos, no estuvo en la Santa Cena, fue el último. Pero a veces los postreros pasan a ser primeros. Aquí hay muchachos que se estancan en el proceso. Apenas empiezan a coger el año, apenas empiezan a ver metas, proyecto de vida, apenas empiezan a oler, no, yo afuera puedo hacer esto, no, mi familia, el apoyo a la familia, se planifican allá. Se proyectan allá, se programan allá y dejan a Dios de un lado. Yo no puedo hacer nada ante eso. Yo solamente soy un instrumento para llevar a los que se dejan llevar de la mano. Un poco desde el conocimiento, un poco desde la experiencia. Decirle a Dios que nos dé ese tacto y esa sensibilidad para hacer lo que más nos conviene o para entendimiento, lo que Dios quiere.
Yo me desperté hoy queriendo hacer muchas cosas, pero ni me había parado de la cama y esta palabra me retumbaba. ¿Qué quieres, Señor, tú que yo haga? Yo quiero mucho, pero ¿qué quiere el Señor? Y ahí empezó la transformación de un hombre que, es más, le dijeron a Ananías, Ananías, en revelación se le manifiesta el Señor, vas a ir donde Saulo. Y dijo Ananías, Señor. Ananías regañó al Señor, le dijo, ¿usted cree que yo voy a ir donde ese personaje? ¿Usted no sabe quién es Saulo de Tarso? Ananías sabía más que el Señor, dijo, vas a ir donde Saulo. Y dijo, no, es la lucha de la voluntad, es la lucha de la voluntad. Rendirnos, pero no un hombre, no una ley, no unas normas, no una disciplina, no unas políticas. La verdadera rendición de nosotros es cuando nos postramos a los pies del Señor. Eso tiene que ver con nuestra voluntad. Sí, aquí planificamos, aquí hay metas. Yo quiero que usted sea el mejor en todo. Vuelva a su casa, vuelva con su familia, se forme, tome la universidad, tome un trabajo, construya un hogar, lo que sea emprendedor. Pero ¿qué quiere Dios? Hagamos la pausa, ¿qué quiere Él? Saulo de Tarso dice que escucha la voz, le rodea la luz. ¿Cómo le rodeó la luz a usted y a mí? Y dice que cayendo en tierra, empezó a ir una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo, Señor, eso lo vamos a hablar el día lunes. Muchas personas tienen Dios, pero no todas tienen Señor. Y una cosa es andar con Dios, y no está mal. Y otra cosa es andar con Señor. Le resplandeció la luz, le rodeó la luz y escuchó la voz. Usted se va a dar cuenta que este tampoco era cualquier personaje, formado, instruido estrictamente, con cátedra, con academia, pero no tenía Señor. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no está Saulo de Tarso. Quitemos a Saulo y pongamos el nombre de nosotros. El propósito de la teoterapia no es solo fortalecer su voluntad, su capacidad de decisión. El propósito de la teoterapia es alinearnos con la voluntad de Dios. El propósito de las normas, de las leyes, de los hábitos, del estilo de vida, es para que la voluntad de Dios esté gobernando nuestra propia voluntad. Porque usted puede cumplir el proceso en la fundación, puede hacer los 18 meses y salir a hacer su voluntad.
Yo se la tengo que respetar, porque si se la respeta a Dios. Pero yo prefiero esta transformación que nos queda como ejemplo a la manera de Saulo. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo intento, yo soy un razonero de Dios, decirle a usted lo que Dios quiere que usted haga. Y lo que decía Robinson al inicio, yo estoy desde el inicio del devocional. Podemos alabar, podemos tener el buzo, podemos estar más gordos, podemos tener la Biblia, podemos leer los proverbios todos los días. Puede salir usted firisnay, bonito, bonita, pero va a llegar un momento donde nuestra propia vida va a ser arrumazada por las circunstancias, por la sociedad, por las pruebas, por las tentaciones, por los conflictos, por nuestros propios estados de ánimo, por nuestras propias emociones, por nuestros propios pensamientos. Y si en esta casa no predomina la voluntad del Señor, va a pasar lo que le dijo a los judíos y a los fariseos. En 3 días se le derribará. El castillo que tomamos meses en levantar, lo vamos a derrumbar en un momento. Lo vamos a derribar en un momento. Ayer les contaba, después del devocional, la llamada millonaria. Ve, Julano no estaba en la fundación, usted sabe que el bochinche. Dije, no, él hace rato se lo llevó la mujer, que iba a ser ambulatorio, que iba a seguir su proceso, que él la tenía clara, que iba a trabajar. Dijo, pero, ¿cómo? Porque el fin de semana andaba con una bolsa de Tusi y le hacían fila. Y me cuenta la persona, y un poco de gente, y la misma mujer después con él, acomodados a la enfermedad. Y eso prometió, aquí juró esta vida y la otra. Y que iba a seguir, que iba a estar en seguimiento, que iba a conectar a todos los devocionales, que iba a hacer seguimiento ambulatorio, que no se iba a desprender. Si no predomina el qué quieres que yo haga, Señor, sino que predomina el yo de nosotros. Y yo tengo que darle un poquito de ese curso. Porque lo decimos, pero poco lo vivimos. Estamos respetando la voluntad de Dios. Y es una forma de transformar a una persona que hasta los mismos discípulos dijeron, con ese tipo no pasa nada. Y Dios dijo, sí, va a pasar mucho. Va a ser un instrumento útil en mis manos. Y quedó demostrado que sí pasó mucho con él. Llegó a ser más importante que que los mismos de la foto, que los mismos que anduvieron con el Señor y se montaron en la barca. Saulo de Tarso llegó a ser un hombre muy importante y muy influyente en su época. Hasta el día de hoy nos deja huella, nos deja unas enseñanzas. Escribió más del 70% del Nuevo Testamento, esas cartas paulinas. Gálatas habla de los frutos del Espíritu, de las obras de la carne. Filipenses, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Todas esas carticas de 3, 4, 5 capítulos nos habla de la armadura de Dios.
Y todo eso tiene que ver con nosotros, con las batallas del día a día, no solamente con un proceso de rehabilitación, como padre, como hermanos, como amigos, como consejeros. Ayer lo decíamos en el vergel, mientras haya carne, hay lucha. Y siempre estamos abiertos a aprender, a dejarnos guiar por Dios. Incluso eso cesará el día que estemos en la morada, en la presencia de Dios. Pero mientras estemos aquí, estamos en un aprendizaje continuo. Y sigo. Levántate, versículo 6. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él tenía que esperar que se le dijera lo que debía hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, pero estaban groguis, porque eso era para Saulo. Lo que es para usted, no se lo imponga a los demás. Aquí hay personas que les gusta el ministerio para las demás personas, pero para ellos no. Lo que es para usted, Dios se lo tiene. El mensaje que Dios le tiene a usted, ahí está. La cruz que le tiene, ahí está. La bendición que le tiene, es suya. Eso trae ya una predestinación específica. Saulo se levantó de tierra, versículo 8 estoy leyendo, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. A muchos toca dejarlos ciegos, no mostrarles nada, porque cuando empiezan a ver posibilidades, cuando empiezan a ver la casa, el hogar, la familia, ya no se dejan llevar de la mano. A Saulo de Tarso para que se dejara llevar de la mano. Este personaje como era, lo dejaron sin ver nada. Esa es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Esa es la fe. A veces un papá, para escuchar la voz de Dios, cuando alguien se está estrellando, a veces toca cerrar los ojos y dejarlo ahí. Incluso aquí cuando más de un rebelde y todo, uno lo deja ahí en remojo. Pero pocos entendemos esa forma en que Dios obra. Saulo de Tarso, abriendo los ojos, no veía ¿a quién? A nadie. Pero uno abre los ojos y ve al papá, la mamá, la abuelita, la tía, la pareja, los jefes, los amigos. ¿Cuándo va a voltear a ver el Señor si abre los ojos y tenga el tetero? Por eso intentamos desconectarnos, para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es un misterio. La alabanza, la adoración, la lectura, estas charlas es para que nos alineemos con la voz de Dios. Es para que nos alineemos con el ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pero no vamos a ver al Señor si abrimos los ojos. Y está el amor permisivo, no el amor responsable. Amor también es soltar. Amor también es dejar que Dios haga su obra. Yo hasta los de mi familia, a todos yo le digo, pídale a Dios que le muestre y Él le hace entender. Saulo se levantó de tierra, dejó de escuchar la voz de su alma, dejó de escuchar la voz de su alma. Esa tierra es nuestra alma.
Nosotros, la voz que viene del cielo, que es el Espíritu, es la que debemos escuchar. Le abrieron los ojos y no veía a nadie. Así que se dejó llevar de la mano y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Ahí llegó Ananías. Ahí lo metieron bajo autoridad. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Ananías dijo: a las que sea, Señor. Le dijo: bueno, chévere, Ananías. Le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ya Dios había hecho la obra, ya había despertado, ya le había enseñado a caminar por fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero le mandó a Ananías para que lo puliera. Un hombre llamado Saulo de Tarso, que él, ¿qué? Ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Estos no son los ojos naturales, está la visión celestial. Y aunque tenemos una visión natural, hay una visión celestial. Ananías respondió: he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Afortunadamente Dios convenció a Ananías, porque si hubiera sido por el hombre, si hubiera sido por Ananías, no se hubiera visto esta conversión, esta transformación de este instrumento. Es más poderosa la palabra de Dios que la palabra de los hombres. Es más poderoso los planes de Dios que los planes del hombre. Y hay muchos que cuando Dios les empieza a tumbar los planes propios, se maluquean. Y creen. Y no se dan cuenta porque no se alinean que Dios. Uno es un razonero. Uno solamente le dice a usted lo que Dios quiere. Y muchos se tardan porque les cuesta dejarse llevar de la mano. Saulo de Tarso ya recobró la vista. ¿Y sabe qué hubiera podido hacer Saulo de Tarso? No, Ananías, yo no necesito usted, se suelta. Llevar a un adulto, llevar a un viejo de la mano no es fácil. A un niño de 5 años usted le dice: pasemos la calle cogidos de la mano, y lo hacen. Pero coja un viejo, incluso los hijos de uno. Cuando usted dígale ahorita a su hijo de 15 años, de 14 años, pasemos de la mano. Y te pueden decir: uy, qué oso, papá, qué oso, mamá, ¿cómo se te ocurre? Yo ya estoy grande. Saulo de Tarso tenía una ceguera espiritual y necesitaba que le abrieran los ojos, percepción psicológica, le abrieran los ojos a la manera de Dios. Y no lo llevaron a ningún consultorio, pero fue sensible al ¿qué quieres que haga, Señor? Y yo mismo me voy a confrontar. Todos le pedimos a Dios. Mucha gente le prende la veladora, le implora: Dios, cámbiame a mi hijo, Dios, cámbiame a mí. Y no está mal. Pero hay otra ruta y hay otro camino de la transformación también. No solamente que Dios nos acompañe, no solamente pedir la presencia de Dios, sino aprender a vivir con Señor. Y muchos tienen a Dios para que les haga el milagro, les haga la obra, para rezarle, para orarle, para meditarle, para ser más conscientes,
para tener paz, para tener tranquilidad, y no está mal. Pero si usted quiere tener Dios y quiere tener Señor, es un camino más poderoso y más efectivo para ver una transformación real en nuestra vida. Dice el título, Conversión de Saulo. Lo que Dios convierte, no lo desconvierte el hombre. La conversión y la transformación de Dios, porque muchas veces vendemos cambios que no son reales. Ojalá se inventen ese aparato para uno poder decir, hay un verdadero cambio. No va a recaer. Si fuéramos chamanes, uno puede predecir eso. Por eso yo siempre lo voy a invitar que haga el camino y que vaya a la fija. Pero hasta ahí puedo llegar. Conversiones, coger, le hago un ejemplo. Coja café y coja leche. ¿Hay una conversión o no? ¿Cómo se llama esa conversión? Pero usted ya hizo la conversión, ya ahora no es ni tinto ni leche, ahora es café con leche, ¿así se dice? Coja un café con leche y sáquele la leche. Coja un café con leche y sáquele el café. ¿Se puede? Las conversiones y los cambios de Dios son para siempre. Y cuando no se ven para siempre es porque ahí no estaba el ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y yo me confronté muchas veces en la fundación porque yo quería salir a hacer la mía, a vivir mi vida, pero nunca me había detenido, nunca me había levantado de tierra, o sea, a escuchar la voz que viene del cielo. ¿Qué quieres, Señor, tú que yo haga? Mucho Dios y poco Señor. Y ahí es donde la gente se vuelve religiosa y se vuelve fanática. Otros se vuelven espiritualitos, otros se vuelven espiritistas. Y yo tengo que tener un equilibrio. Ande con Dios, pero ande con Señor también. Porque ni el Hijo de Dios dejó de vivir aquí en la tierra sin Señor. El dueño de todo nos enseñó aquí también a vivir con Señor aquí. Es más, a Herodes y a Pilato le dijo, ninguna autoridad tuvieres sobre mí si no te fuese dada de arriba. Y por eso el mismo Jesús dijo, lo que veo y lo que oigo a mi Padre, eso hago. ¿Qué estamos haciendo? Yo le puedo a usted fortalecer su voluntad, porque la tenía atrapada, condicionada por conductas adictivas. Y no está mal, pero es más poderoso si su voluntad empieza a ser maniobrada por la voluntad de Dios, que es más poderosa. Yo me rindo hoy y me monto a la cruz y puedo hacer mi voluntad. Pero aunque me cuesta, prefiero decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque nos levantamos disparados como un resorte hacia la de nosotros. Y Dios nos acompaña, Dios nos respalda. Porque Él nos ama, porque Él nos quiere. Porque Él prometió que no nos iba a abandonar y que no nos iba a dejar solos. Pero Él también nos da otra opción que creo que es mucho mejor. Que nuestra voluntad sea dirigida y gobernada por la voluntad de Dios. Y considero que nosotros podemos errar, pero la voluntad de Dios siempre nos va a llevar a la fija. Y si logró transformar a este caramelo, a este Saulo de Tarso. ¿Y por qué lo digo? Porque usted se va a dar cuenta, ahí en el capítulo 28 de los Proverbios, ahí hay compulsividad, ahí hay varios trastornos, también hay por déficit de atención, por eso dice escuchen.
hay compulsividad alimentaria, hay ansiedad, hay mente agitada. Y Saulo de Tarso se omitió todos los pasos, solamente dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y si usted empieza a ver de ahí en adelante, a este hombre no lo cogió nadie. Hasta el día de hoy nos deja un gran impacto, no solamente en la vida religiosa, sino también en la sociedad. Estos hombres impactaron todo, lo social, lo político, lo educativo, lo cultural. No sé si usted anhela dejar esa huella positiva y ser ese instrumento de luz, también para muchos. Eso es un servicio y es una vocación. Ahí estamos, familia. Como es fin de semana, vamos a dejar ahí. Hoy es ¿qué? Nesbier. Vamos a dejar ahí. Nos vemos nuevamente ya en el devocional el día lunes. Bendiciones para todos. Feliz resto de día. Y ahí vamos a estar. Un abrazo para todos. Chao, chao.